Damos gracias a Dios. Por eso en este día les damos la bienvenida en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Decimos amén. Amén. Su servidor, el pastor Jesús García, les saluda con mucho cariño, con mucho amor, sabiendo que el Señor está con nosotros. Dice, no te dejaré ni te desampararé, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Poderoso Dios, te damos muchas gracias por el privilegio que me das, Señor, poder compartir, Señor, esta palabra bendita que es para mí, Señor, medicina, es el maná que descendió del cielo y es todo lo que nos da, Señor, para recibir fortaleza, seguir, Señor, dirección, seguir, Señor, tus caminos, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Recibe, Señor, nuestra gratitud de lo profundo de nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hace un par de días sucedió algo muy extraordinario. No sé si ustedes se puedan imaginar qué fue lo que pasó. ¿Nadie nos escuchó las noticias? Sí, precisamente, la partida de la reina Isabel II. Leía un reportaje muy sencillo que dice así: A tribute to Her Majesty the Queen. American often think of my country. This is a bee when they hear this melody. However, it originated in England as God Save the Queen, the British National Anthem. Todos sabemos, ¿verdad?, que este himno es un himno que se realizó en Inglaterra y es precisamente Dios salve a la reina. Y dice el escritor aquí, and God in fact did save the queen, she said. O sea, ella misma reconoce que Dios siempre salvó a la reina. Ahora, ¿por qué lo digo? Ustedes han visto que solamente sale en lugares públicos, sociales, recibiendo reconocimientos, pero también recibió la palabra a través del evangelista Billy Graham. Compartían juntos escritos, se gozaban de pasajes, gozándose en la presencia de Dios y oraban también. Dice ella, For me, the life of Jesus Christ, the Prince of Peace, is an inspiration and an anchor in my life, a role model of reconciliation and forgiveness. He stretched out his hand in love, acceptance, and healing. Firma Queen Elizabeth II. Dice, para mí la vida es Cristo Jesús, el príncipe de príncipes. Es la inspiración y es el ancla de mi vida. ¡Aleluya! Es un modelo a seguir de la reconciliación y el perdón, y estrecha sus manos en amor, en aceptación y sanidad. Firma la reina Isabel II. Quiero decir, no solamente el país de Europa, Inglaterra, los países europeos, también nosotros reconocemos su influencia. Visitó lugares en México, visitó países donde usted ni se imaginaba que pudiera estar ella, llegó ahí, compró la comida típica en el sur de México, se pudo disfrutar, se llevó más de un par de decenas de miles de dólares en artesanías. ¿Y sabe por qué? Porque ella era una mujer carismática. Estamos hablando de una reina, de una mujer que impactó la vida de muchas personas. Y yo quiero decir nuestras más sinceras condolencias para el pueblo británico por la pérdida de su reina Isabel II. También a Inglaterra. Y yo, en lo personal, quedo impresionado por su historia, por su cultura, por su fortificación y protocolo. A principios del siglo XX, los ingleses todavía dominaban una cuarta parte del mundo. Imagínense la influencia poderosa. Por ejemplo, nos legaron
la Carta Magna de Shakespeare. Nos legaron las leyes parlamentarias que hasta el día de hoy se utilizan en las cortes y en los lugares donde hacemos reuniones. Pero la contribución más importante es que fueron los primeros en enviar misioneros protestantes para todo el mundo. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? ¡Amén! Y usted dirá, pero no me recuerdo de ninguno. Bueno, como el famoso David Livingstone, que fue misionero en África y que impactó esa nación. También James Hudson Taylor, que impactó el país de China y que vivió cerca de 53 años. Absorbió la cultura, amó la gente, aprendió el idioma y hasta aún el río Hudson Taylor todavía se reconoce hasta el día de hoy. Además, nos dieron grandes predicadores como Charles Spurgeon y los hermanos Wesley, que hasta el día de hoy, no solamente la iglesia metodista, sino la iglesia nazarena, nuestros padres fundadores son el doctor Wesley. Entonces, ¿qué significa esto? Que ellos han aportado al mundo no solamente hombres y mujeres, sino siervos y siervas de Dios que impactaron el mundo hasta el día de hoy. Pero a pesar de que algunos envidiosos, como siempre, critican la historia inglesa, quizás por su colonialismo, la realidad es que muchos países que se independizaron de Gran Bretaña, como naciones como África y la India, están peor ahora que antes, que eran parte de los ingleses. La reina Isabel II, a lo largo de sus 70 años de reinado, la monarca ha dejado numerosas expresiones para el recuerdo. 70 años al frente de uno de los tronos más importantes del mundo que ha dado ese país. Estaba recordando, vivió una guerra mundial. Ha visto desfilar por la Casa Blanca a 12 presidentes de los Estados Unidos. Ha presenciado el nombramiento de 7 papas y ha hecho frente a una pandemia global, entre otras muchas cosas. No se puede contar la historia actual sin nombrar a la reina Isabel II. Fíjese, nació el 21 de abril de 1926 y accedió al trono el 2 de junio de 1953. Con tan solo 25 años de edad y tras la abdicación de su padre Jorge VI, desde el mismo momento de su coronación, Isabel II ya mostró grandes dotes de oratoria, que ha sido una de sus mejores armas para ganarse el cariño de su pueblo. Me he comprometido, dijo ella, sinceramente a su servicio, como muchos de ustedes han comprometido al mío. Y a lo largo de mi vida y con todo mi corazón me esforzaré por ser digna de su confianza. Me he comprometido sinceramente a su servicio y yo digo a lo largo de mi vida y con todo mi corazón me esforzaré. Y dice, estar al frente durante tantos años en el trono da lugar a vivir momentos también inolvidables. ¿Qué significa todo esto? Bueno, cantábamos que el Señor es mi rey, ¿qué dice? Mi todo. Hemos reconocido hombres y mujeres, primeros ministros, presidentes, monarcas, reyes, pero déjeme decirle, el único que podemos decir que nunca ha caído en desacrédito es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Dele fuerte aplauso. Es importante reconocer algunos aspectos. Yo le he puesto a este sencillo de reflexiones reino espiritual y reino terrenal. La pregunta sería, ¿será visto por los mortales? Dice, y cuando se lo pidieron a los fariseos, cuando llegara el reino de Dios, le respondió y dijo, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Él le respondió y les dijo,
el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, he aquí, he allí. Dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, verso 20 y verso 21. En todos los lugares que he leído la palabra de Dios, y aún la iglesia o el pueblo de Dios, representamos el reino de Dios. Por eso dice Apocalipsis 5:10, y vosotros me seréis, ¿qué? Un reino de sacerdotes, una nación santa. Y esta promesa al típico Israel y reino debe ser cumplida a los verdaderos hijos del reino. Dice así, y nos ha hecho para nosotros Dios, nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Quiero decir en estos minutos que me restan, la iglesia evangélica, amados hermanos, no está completa. Y aún así Cristo la hace representar el reino en todas sus parábolas. Pero solo representa y no será realmente un reino en el sentido estricto hasta que sea glorificado. Pero ya nos llama un reino santo. La tierra puede ser un elemento de un reino terrenal, como lo estamos viendo el día de hoy. Pero nada de lo que es de la tierra terrenal será jamás un elemento del reino celestial. Su localidad será una ciudad espiritual o celestial. Dice, y aunque los santos que componen el reino estarán entre ellos. ¿Cuántos santos hay ahí en el reino, hermanos? Amén. Amén. El mundo no podrá señalar ninguna localidad a decir, aquí está, o ahí está el reino de Dios. No, el reino de los cielos, o sea, la iglesia del Señor, se asemeja ahora a una red en la que hay peces, tantos buenos o peces malos. Hay también la cizaña, pero hay también, ¿qué? Diga, el trigo. Hay las vírgenes sabias, pero hay también las insensatas. Y en la cosecha recogerá de su reino todos los que ofenden y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Wow, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero hay una buena noticia. Entonces los justos brillarán como el sol. Amén, hermanos. Entonces la iglesia será glorificada y el reino organizado o establecido, según lo dice Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. ¿Qué significa, Pastor García? Bueno, así como las naciones están sujetas a los poderes espirituales y a los gobernantes de las tinieblas también de este mundo, así en el mundo venidero, todos los pueblos y naciones, bajo todos los que están bajo el cielo, serán a este reino de los sacerdotes. Pero si un hombre no nace de nuevo, si tú no recibes a Cristo, amigo, amiga, en tu corazón, tú no puedes ser parte de ese reino. Si no te conviertes en un ser espiritual, no vas a poder ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan de ese hombre que fue de noche, Nicodemo? Que le dijo el Señor, aquí estando solos a altas horas de la noche para no ser visto, dime tú esas verdades que hablas y que predicas. Y el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él, siendo un doctor de la ley, conocedor de las leyes, del Torá y sabedor de todo conocimiento humano, dijo, ¿cómo voy a nacer yo otra vez a través del vientre de mi madre y nacer? Yo si ya estoy viejo. Y el Señor se voltea y le dice, si yo te hablo cosas naturales y no me entiendes,
¿cómo entenderás si yo te hablase temas espirituales profundas? Y era un doctor de la ley. La Biblia enseña que los ángeles caídos, también como los ángeles de la luz, son seres espirituales y son invisibles, excepto bajo la restricción de las tinieblas dadas por Dios, bajo cuyas circunstancias ahora, desde el día del Señor, dice, comenzó, parece que se le permitió materializarse. ¿En qué forma? La Biblia también enseña que el santo resucitado debe ser un hombre espiritual. Lo que es un cuerpo espiritual no aparece todavía, solo que son capaces de cambios maravillosos. ¿Debido a qué? Dice que el reino de Dios es un reino celestial. No por ubicación, como dije, sino por su naturaleza. En 2 de Timoteo 4:18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para un reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto que hablo, hermanos, lo que es un reino espiritual, un reino celestial, un reino material. Celestial es espiritual. Como es terrenal, así son los terrenales. Y como es celestial, así son los celestiales. Así como hemos llevado la imagen de lo terrenal, también llevaremos la imagen de lo celestial. Es decir, seremos cuerpos espirituales, pero elevados. Y esto lo digo, hermanos, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Encontré en 1 Corintios 15, versos 47 al 50. El primer hombre es de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es de dónde? Es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 1 Corintios 15, 47 al 50. Por lo tanto, el término celestial es descriptivo de su carácter y no de ubicación. El reino de Satanás se llama poder espiritual. Reinos en los lugares donde mora ese lugar, donde mora todo espíritu angelical. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. ¿Qué significa todo esto? Bueno, lo que estoy diciendo, hermanos, que existen reyes en la tierra. Amén, hermanos. Pero también tenemos reyes, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Tuvimos un primer hombre llamado Adán, y como falló, pecó, fue destituido del Edén. Pero también tenemos un segundo Adán. ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Así es que por el primer Adán todos venimos a ser pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice que a través de Jesucristo, por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues un regalo de Dios. ¿Qué significa todo esto? Bueno, si un reino carnal, literal, aún establecido en los días de los reyes, debe partir en pedazos y consumir todos estos reinos. Aquí, ¿verdad? Porque no pueden los reinos paganos verlo mientras los están arruinando con una vara de hierro y rompiéndolos en pedazos. Esa es una realidad que no podemos negar. La iglesia del Señor, si fuera por nuestros actos, por nuestro proceder, hermanos, seríamos destruidos. Pero ¿quién es el que cuida a su iglesia?
Cristo Jesús. ¿Quién nos protege de no ser eliminados? Ahora, el diablo no viene para jugar, hermanos, viene para matar, hurtar y ¿qué? Y destruir. Pero tengo buenas noticias. Pero Cristo ha venido ¿para qué? Para darnos vida. Y vida en abundancia. Aleluya. Si el reino de Dios se limita solamente a Palestina, como algunos creen, no verán el reino de Dios. Así como Nicodemo dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y él dijo, yo quiero nacer de nuevo. Bueno, si no nace de nuevo, sin haber nacido de arriba, aquellas naciones en la carne que suban a Jerusalén de año en año para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Encuentro que en Zacarías 14:16 dice, y todos los que sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14:16. Por toda esta confusión y hacer que las escrituras parecieran como que se contradicen, hermanos, estamos aclarando que el Señor viene por un pueblo santo. Amén. Por un pueblo escogido. Un pueblo que Dios va a constituir algunos reyes y sacerdotes. Y nos va a poner a trabajar. Alguien me dijo, pastor, ya estoy cansado de trabajar. He trabajado toda mi vida por muchos años. Le digo, ¿y qué esperas? Yo quisiera que ya el Señor venga y me lleve a su presencia para descansar. ¿Y quién te dijo que vas a estar descansando? En tus laureles, como decimos, ¿verdad? ¿Quién te dijo que vas a estar en tu país, en una hamaca, con un coco ahí disfrutando la brisa del mar? No, hermano. Al ser hijos de Dios, a ser nación, a ser pueblo santo, es que el Señor nos va a poner a trabajar. ¿Cuántos quieren seguir trabajando para el Señor? Si usted está trabajando para el Señor, dele gracias a Dios, porque el Señor nos va a seguir siendo hombres y mujeres que estemos dispuestos a trabajar. ¿Por qué? Cuando entremos en el reino celestial y seamos como ángeles de Dios, estaremos con el Señor y lo veremos tal cual es. Pero los que no son santos no heredarán la vida eterna. Solo los que han recibido a Cristo Jesús en su corazón podremos decir, somos participantes de esa herencia incorruptible. Cuando yo miraba en las noticias, en los medios de comunicación, que tenemos un nuevo rey, el señor Charles III. Él es el nuevo rey de la corona de Inglaterra. Por 70 años tuvo que esperar. La gente común la hereda, pero los que nosotros, los hijos de Dios, heredamos el reino espiritual. Gloria a Dios. Dice, los justos heredarán la tierra. Pero como dicen los good sheets, los eclesia son de la familia real y tomamos el reino y la poseemos, el reino bajo todo el cielo. Pero eso no excluye la idea de que son del orden más alto. Los pueblos, naciones y lenguas que sirven son los únicos que vamos a ser participantes. ¿Sí qué? Si obedecemos. Esa palabra, no se lo olvide. Si obedecemos. Algunos quieren ser partícipes de la vida eterna, solamente obedeciendo 5, 10, 15 años y ya no aguantan. Ya quieren dejar la vida cristiana y quieren regresarse al mundo. Pero yo me pregunto, ¿valdrá la pena dejar de servir al Señor? Espero que no, hermanos. En lo personal, y se lo digo a toda la audiencia, he sido un hijo de Dios, un siervo de Dios, que Dios le plujo inclinar su rostro y posar su mirada hacia mí. Y no solamente me salvó, no solamente me apartó, sino que me dijo, ahora tú me vas a servir para extender y proclamar el reino de Dios sobre la tierra. Aleluya, gracias Señor. Y ahora dejo el legado a mis hijos. Espero en el Señor
que no solamente sean obedientes cuando yo estoy aquí en vida, sino cuando ya el Señor nos lleve a su presencia, ellos puedan continuar esta herencia maravillosa. Seremos reyes y sacerdotes, tanto gobernantes como instructores, y también ayudaremos en la organización que Dios va a establecer aquí sobre la tierra. Fíjese bien, que nosotros, Cristo y los santos glorificados, debemos gobernar, debemos instruir, debemos subyugar a estas naciones que se salvan de la muerte adánica, caminar a la luz de la ciudad y llevar su gloria a ella, y a que de vez en cuando serán trasladados al reino celestial. Encuentro para terminar Apocalipsis 21-24 lo siguiente: y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Apocalipsis 21-24. Por ejemplo, Moisés era un tipo de la semilla de Dios. ¿Sí se acuerdan de Moisés? ¿Tú también, amigo? Sí. Cristo y los que son de Cristo. Por lo tanto, era a la vez rey, era un dador de la ley, y sacerdote, y tenía acceso a Dios y al hombre como Cristo y sus santos deben tener cuando Él, el mediador y su cuerpo es perfeccionado. Yo me recuerdo cuando Moisés salió de la presencia de Dios, que dice, su rostro, ¿qué sucedía? Brillaba de tal manera que sin un velo los hijos de Israel no pudieron contemplarlo. Imagínense cuánto sería la gloria que él recibía de parte de Dios y la podía transmitir a las gentes que decían, Moisés, cúbrete, porque tu rostro brilla tanto que no podemos contemplarte. Dice Éxodo 34:34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. ¡Wow! Era un hombre que cumplía y obedecía su santa palabra. Este velo significa la carne, hermanos. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Qué significa todo esto? Cuando Moisés salía al pueblo para ejercer su oficio de legislador, de juez, de sacerdote, llevaba un velo, porque no podían soportar la gloria de Dios. Cuando los reyes y sacerdotes de Dios salgan de la ciudad, entonces también seremos transmisores, se dice, esa luz brillante que es la presencia de Dios en nosotros. ¿Estaremos dispuestos a llevar esa luz brillosa de Cristo Jesús? Él es el sol de justicia, amén. Él es el que nos ilumina y nos dirige a través de su Santo Espíritu. Pero todo depende de nosotros, si queremos pertenecer al reino terrenal, que es del hombre, o al reino celestial, espiritual, que es la iglesia del Señor lavada por su sangre preciosa. Yo quiero ser del reino celestial. Quiero empezar a disfrutar de las bendiciones que Dios ha preparado. Más de 10 días se va a llevar a cabo esta ceremonia, este funeral, este reconocimiento. Pero déjeme decirlo, al terminar de este mes, algunos ya van a decir, ¿y qué fue lo que sucedió? Las generaciones que vienen ni van a reconocer quién era esta reina tan reconocida. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, siempre diremos, y estas rodillas se doblarán y confesarán que Jesús es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de señores. Dele un fuerte aplauso al Señor en este día. Por eso te digo, amigo, amiga, que estás viéndonos a través de estos medios,
recibe a Cristo. Acéptalo de todo corazón. Y no solamente recordemos un monarca, una reina, sino alguien que dio su vida por ti y por ti y por mí. En este día yo te invito para que hagas esta oración. Oremos. Amantísimo Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a asimilar, a guardar, a diluir estas verdades gloriosas, la importancia que es servirte, la importancia de ser un hijo, una hija tuya, Señor, la importancia de pertenecer al reino de Dios, que es a través del sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario. Bendícenos, ayúdanos y permítenos, oh Dios, que podamos salir victoriosos. Y todo esto lo pedimos con acción de gracias en el maravilloso y dulce nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Les pedimos, continúen adelante y los esperamos muy pronto. Hasta pronto. Bendiciones. Ahora les quiero invitar cordialmente para que sigamos adorando a nuestro Señor a través de nuestras donaciones. Simplemente puede bajar la aplicación Zelle o a través de su banco y enviarlo a hawthornenass@gmail.com. Otra vez, hawthornenass@gmail.com. Hola, Iglesia. Hello, friends. I encourage you to stay in touch. We have our Instagram page at @HawthorneNass, YouTube page at @HawthorneNass, and Facebook page at @HawthorneNass. Thank you. Don't forget to like, subscribe, and we'll stay in touch. See you soon.